Bueno, estamos teniendo problemas con Instagram, no sé qué pasa hoy, que no hemos podido conectarnos con el doctor. Entonces, intentemos por última vez, si no logramos conectarnos desde la cuenta de la fundación, lo vamos a hacer desde la cuenta del doctor. Así que estén súper pendientes porque no sabemos qué sucede hoy. Entonces, veamos acá. Eso con esto. Ya se conectó. Ya vamos a conectar al doctor. Ahora, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, Problemita con el internet que nos cerraba Instagram. hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué más? ¿Cómo ha pasado? Bien, viendo que por fin se solucionaron los problemas. Sí, Hola, Karen. ¿Qué más? Un gusto en conocerlos. igualmente un Bueno, en placer estar con ustedes conocerlo. nuevamente. ¿Qué más? ¿Cómo van esas clases? Bien, pues bien, Ahí, marchando. Y esas parciales de psiquiatría, bien, bien. Todo bien. ¿los perdieron? ¿Los perdieron o los ganaron? Súper ganado, súper ganado. Hmm, Imposible que los hayan perdido. Bueno, entonces Bueno, me alegra mucho. le comentábamos acá a Cuéntame. las personas que hoy vamos a hablar del síndrome Tourette. Entonces, Hmm. no sé si arrancamos enseguidita o cómo quiere que lo manejemos. No, como ustedes quieran, realmente no hay ningún problema. No sé, como ustedes hayan pensado hacerlo así, está bien, no se preocupen. Listo. Entonces, pues, manejando el contexto del síndrome, pues sabemos que es un síndrome genético, propiamente, ¿no? Entonces, veo esa cara. Eso, eso significa que es heredado o es un padecimiento durante el desarrollo del bebé, o qué sucede ahí realmente. Bueno, mira, los estudios más recientes acerca del síndrome revelan de que más que hereditario, más que congénito, perdón, es un síndrome hereditario, eh, no implica que en todas las familias en donde haya un niño que tenga el síndrome, los demás lo desarrollen. De hecho, hay familias enteras en donde el niño puede nacer con el síndrome, y hay otro hermanito que tiene el síndrome y el niño no desarrolla los síntomas. O sea, es portador del gen, por decirlo así, o tiene la predisposición genética, pero de alguna manera no desarrolla el síndrome. Y como tú dices, claro, entra a jugar un papel muy importante todos esos factores ambientales y contextuales que se producen o que se dan durante el embarazo. Eh, Ustedes saben que existen unos antecedentes que de alguna manera predisponen a los niños a ciertos trastornos y ciertas enfermedades, y pues que se dan más que todo durante el embarazo, o sea, consumo de sustancias, de alcohol, de cigarrillos, violencia intrafamiliar e incluso antecedentes personales de trastornos y de enfermedades mentales juegan un papel importante en la aparición del síndrome. Ah, ok. Doc, este síndrome, ¿por qué no se presenta como tal en bebés, sino que ya como que se manifiesta alrededor de los 5 y 9 años? Bueno, te cuento que durante el nacimiento y el desarrollo de los primeros años de vida del niño, el cerebro es una cuarta parte de lo que es el cerebro de un niño de 7 años, es decir, es muy pequeño.
y las estructuras neuronales y cerebrales que están implicadas en el síndrome no están del todo desarrolladas, al igual que el sistema nervioso. Por esta razón, el síndrome no logra desarrollarse o no se puede diagnosticar antes de los 6 o 7 años, que es más o menos donde vienen apareciendo los primeros síntomas. Ok. Doc, ¿este síndrome está asociado con alguna otra enfermedad, con algún otro trastorno? ¿Los niños que sufren de síndrome de Tourette sufren de otra condición? Sí, claro que sí. La gran mayoría de los niños que tienen el síndrome, con el pasar de los tiempos, logran desarrollar conductas o trastornos neurocomportamentales como el TDAH. Eh, Obviamente entran también a cursar con una depresión, con una ansiedad e incluso con conductas antisociales en algún momento y con trastornos de conducta como el opositor desafiante o el negativista desafiante. No es propiamente que este trastorno se encuentre, que exista una correlación genética o hereditaria entre estos trastornos neurocomportamentales y el síndrome, sino que los mismos síntomas que generan el trastorno y el mismo refuerzo o la misma influencia del contexto del niño se presta para que aparezcan los otros trastornos. Ah, ok, Doc. Bueno, otra preguntita. El síndrome de Tourette, estos niños pueden seguir su vida normal, por decirlo así, sin un diagnóstico y sin un tratamiento. Y pues, pues, ¿cómo afecta su desarrollo a nivel intelectual al no ser atendido de la mejor manera? Bueno, te cuento que los niños no logran y no pueden llevar una vida normal sin un diagnóstico o un tratamiento. De hecho, en los casos en donde los niños o los adolescentes con este tipo de síndrome logran encubrir un poco los síntomas y los movimientos estereotipados, eh, logran de alguna manera exacerbar los síntomas cuando se encubren o intentan esconderlos. Este tratamiento, este síndrome no es no es del conjunto de los síndromes que uno puede dejar pasar a lo largo de la vida. Sí tiene un buen pronóstico cuando se logra manejar a tiempo, es decir, cuando se medica, generalmente se medica o se formulan neurolépticos para el control de los síntomas motoros. Y este mismo, obviamente, este mismo medicamento va a servir también para algún otro trastorno neurocomportamental que pueda desarrollar el niño. El síndrome no afecta la función cognitiva del niño, es decir, no produce un deterioro cognitivo, no es neurodegenerativo, pero de alguna manera afecta la socialización del niño, afecta los procesos de interacción, puesto que son niños que están estigmatizados y que no se tiene la cultura de educarse frente a los trastornos, frente a los síndromes. Entonces esto produce que el niño sea estigmatizado de alguna manera por los profesores, por los mismos estudiantes. Incluso hay casos muy reales, no sé si, yo sé que de pronto los han visto, hay videos que ustedes han visto o que hemos visto todos en internet donde los niños se encuentran en un colegio y comienzan a emitir los sonidos y los movimientos propios del síndrome y son sacados de clase porque asumen que es un perrateo, como se llama vulgarmente. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera, sí afecta la socialización, no produce un deterioro cognitivo, no lo hay. De hecho, estos niños son muy inteligentes, al igual que los niños que tienen TDAH también. Doc, ¿por qué no hablamos un poquito de los síntomas propios del síndrome para que quede como que clara aquí? Pues de pronto si alguna persona está pasando por esa situación y de pronto viendo nuestro en vivo se da cuenta o puede imaginarse por lo menos que está pasando por eso, entonces hablemos un poquito de los síntomas. Bueno, mira, antes de hablar de los síntomas, yo creo que es importante que lo sepamos diferenciar. El DSM-5 tipifica tres tipos de trastornos por ti. Uno es el persistente, eh, que es temporal, entre comillas, es crónico, pero al mismo tiempo es como leve. Está el síndrome de Tourette propiamente dicho, y está el otro trastorno por ti que es más severo aún.
En el caso del síndrome de Tourette, se divide en los síntomas en unos síntomas motoros complejos y unos simples. Los simples constituyen una serie de movimientos repentinos, estereotipados, limitados a un solo grupo muscular. Ejemplo, el rostro, movimientos que hacen con los músculos faciales. Por otra parte, los síntomas más complejos implican ya una serie de movimientos estereotipados de un grupo de músculos más grandes. Por ejemplo, se pueden desplazar. Estos tics se pueden desplazar hacia los hombros, hacia el cuerpo, hacia la cara, causando encogimiento de hombros, causando que se retuerzan en algunos casos. Obviamente está la emisión de sonidos vocales. Cabe resaltar que no todos los niños que presentan el síndrome presentan, o que tienen el síndrome presentan coprolalia. Si ustedes de pronto han escuchado de este síntoma, eh, tendemos a decir es que el niño con síndrome de Tourette no siempre presenta coprolalia, no siempre la presenta, no en todos los casos se da. Eh, ¿Qué te digo acerca de los síntomas? Los síntomas deben estar presentes por más de un año, o sea, los movimientos estereotipados y las emisiones de sonidos vocales deben estar presentes por más de un año. Si no, y deben afectar más de un contexto del niño o más de una área funcional del niño. Si no se dan, si no se dan durante este tiempo, no se puede hablar del síndrome de Tourette específicamente. Se puede deber a otro tipo puede ser otro tipo de trastorno de tipo de movimientos estereotipados y no se debe explicar mejor por el efecto secundario de algún otro medicamento, es decir, el niño que tiene el síndrome no aparecen los síntomas o no deben aparecer los síntomas por medicamentos, por consumo de algún tipo de medicamento que tenga un efecto secundario este síntoma específicamente. Ok, usted mencionó algo sobre el desarrollo intelectual que pues, a estos niños no se les afecta. Entonces, mi pregunta va, el síndrome de Tourette, o sea, entonces no afecta la capacidad de aprendizaje del niño. O sea, tampoco, Pero, no necesita una educación especial o algo así. Sí, sí, claro. A ver, cuando te hablé de que no afecta la capacidad cognitiva o no deteriora las funciones cognitivas, me refería a que el, el síndrome por sí solo no lo hace, Ok, pero los trastornos que pueden aparecer secundarios a este sí. Ejemplo, el TDAH, como te lo dije en algún momento, hay sí, una sí. incapacidad del niño de mantener los procesos atencionales, como las conductas de pronto que tienden a ser disruptivas también afectan de alguna manera al aprendizaje. Y todas estas conductas que se logran ver hacia el niño cuando tiene el síndrome, pues logran afectar de alguna manera el aprendizaje. Si es necesario que sea diagnosticado por un profesional específico, sí se deben aplicar unas pruebas. En este caso, pues también se habla de una interconsulta por una genetista, por un estudio genético que se le puede hacer a los papás, a ver si de pronto está ese factor hereditario o ese gen ahí, si se trata de un gen en este caso. Sí se deben aplicar ciertas pruebas para vigilar de que el niño no esté cursando con algún otro tipo de trastorno. Ok, bueno, tenemos claro que es un síndrome que pues todavía existe mucha desinformación sobre él, sobre todo la parte en la que Bastante. puede asociarse con otras patologías, como usted estaba mencionando, la TDAH. Pues de pronto un niño con TDAH, eh, ¿qué manejo le recomendaría al padre? Porque son niños que a veces tienden a ser rebeldes. Entonces, ¿qué, Claro. qué recomendaciones van directamente al padre y a la madre? ¿Cómo maneja? Además del apoyo terapéutico o del apoyo médico, qué medidas implementa en casa? Bueno, en el caso de los niños con TDAH, lo acabas de mencionar, sí es importante que se maneje a nivel terapéutico, pero debe haber un cambio completo en todas las pautas de crianza y en todos los métodos de corrección, porque en este caso el niño requiere unas instrucciones más claras y concisas.
se debe tratar de manejar con algún método o de ayudar con algún método de moldeamiento de la conducta, como lo es la economía de fichas, el tiempo fuera, el contrato de contingencia, que ayudan mucho. Y pues obviamente se debe crear la conciencia de que si el niño requiere estar medicado o requiere una interconsulta por psiquiatría, pues debe llevarse a esa consulta, y si es cuestión de medicarlo, pues se debe medicar. No todos los niños son medicables, se pueden formular, pero en gran medida de que el niño sea medicado de una manera adecuada, pues se logra una mejoría de este trastorno específicamente. Sí, porque existe mucha, pues, no sé, indiferencia, ¿no? No sabría cómo decirlo. Cuando el médico le dice al padre, no, definitivamente tenemos que medicarlo porque no existe otra forma, eso causa una impresión en el padre que, pues, limita Claro, el tratamiento del paciente, ¿cierto? claro. Entonces, Sí, mira, Bueno, dime. sí, sí, Dime, dígalo. dime. no díganos, díganos. Bueno, lo que te decía que tú tienes toda la razón, y en ese caso no es cuestión de decirle al papá su hijo hay que medicarlo, que en algunos casos se comete el error de decirle hay que medicarlo y listo, no se le explica el para qué, el por qué. Exacto. Es importante que el profesional sea capaz de dar un proceso adecuado de educación o de psicoeducación en este caso. Se le explica al papá que el medicamento no va a ser para siempre, que el medicamento no va a causar una adicción como en algún momento se habla, que sí existen efectos secundarios, pero la mayoría de los efectos secundarios se producen a largo plazo. Entonces, es importante entrar a educar a los papás, concientizarlos. En estos casos se debe hacer a través de material didáctico, folletos, videos, todas estas ayudas didácticas que les puedan permitir a los papás entender la condición por la que está pasando su hijo. Doc, otra preguntita. Aquí en Colombia en sí Señor, existen programas que o campañas que nos informen sobre este tema, de pronto para las personas que sepan cómo diagnosticarla, cómo tratarla, que tengan ese manejo o esa primera impresión. me hablas de fundaciones o de entidades. Sí, puede ser. Bueno, mira, te cuento que entidades dedicadas solamente al diagnóstico, al manejo y al acompañamiento del síndrome no las he visto todavía. Sí existen centros terapéuticos, sí existen profesionales, sí existen eh, clínicas que atiendan otros tipos de trastornos, y que por el mismo tipo de trastorno y de población que logra atender o que atiende, pues está en capacidad de poder apoyar un proceso terapéutico, un proceso de diagnóstico de un niño con el síndrome. Aquí en Colombia, o por lo menos en la costa, te hablo de la costa porque es de pronto en donde nos encontramos, en donde ustedes y yo conocemos ahora mismo. Eh, no he visto todavía fundaciones que se dediquen a eso, y no existen como políticas. Obviamente está la ley de inclusión y todas estas cosas, pero no existen políticas claras que permitan a los papás y que le permitan al profesional e incluso al mismo niño poder tener una cierta cantidad de beneficios en cuanto a los procesos terapéuticos. Es decir, los procesos terapéuticos son muy demorados. Aquí en Colombia, en este caso sí, aquí en Colombia los procesos son muy demorados, y tú vas a una EPS y no encuentras la atención, desafortunadamente no encuentras la atención oportuna en estos casos. Entonces, es importante que tanto los papás como las fundaciones o entidades que se dediquen al manejo de otro tipo de población, de niños con algún otro tipo de trastornos, incluyan dentro de ese repertorio de ayudas la atención integral de un niño con el síndrome. Querido. Bueno, estábamos, cuando comenzamos a dar la charla, hablamos de la edad en la que mayormente se presenta el síndrome, que está en el percentil de los 5 años, decíamos, ¿no? Bueno, te cuento que varía mucho. Hay niños que comienzan a los 6 años, 5 años, incluso
Las últimas investigaciones que estuve mirando hablan de que se presenta de entre los 7 y los 10 años de edad más o menos. Pero como todo hay casos de casos y pues obviamente puede apresurarse el proceso de aparición de síntomas o puede ser tardío. Y un dato muy curioso es que estos síntomas logran desaparecer hacia la adolescencia tardía, es decir, hacia los 20 años más o menos los síntomas comienzan a desaparecer o comienzan a disminuir un poco. Entonces es ahí cuando de alguna manera el paciente logra dejar un poco los medicamentos. Acuérdate que estos medicamentos, por el tipo de medicamentos que son, causan efectos extrapiramidales o síndromes extrapiramidales, como lo son, bueno, ustedes los conocen, también son profesionales de la salud, pero para las personas que nos están viendo, logran entumecer las extremidades, algunos se retuercen, algunos convulsionan, a algunas personas se les dificulta poder expresarse o altera de alguna manera la fluidez verbal. Entonces, de alguna manera, estos son un conjunto de efectos secundarios que puede llegar a causar el suministro de los neurolépticos como tratamiento para los síntomas más severos del síndrome. Ok. Además de, pues ya del proceso que vive el niño, pues también es obvio que la familia o que en algunos casos la madre, porque en muchos casos la madre es soltera cuando existe un niño con esta condición. O sea, ¿cómo sobrellevar eso? ¿Cómo no caer en una depresión de por qué mi hijo, de por qué yo, de cómo manejo esto, de cómo vivo con esto? Bueno, se le debe prestar la misma ayuda que se le presta al niño. Se debe educar, como les dije, debe estar en un proceso terapéutico que le permita a ella elaborar el duelo, pues obviamente que es secundario a la aparición o al diagnóstico del síndrome en el niño. Se deben prevenir la ansiedad, la depresión, porque todas estas cosas se transmiten y todos estos síntomas de depresión y ansiedad que aparecen en el papá se transmiten en el niño. Acuérdense de que los síntomas de este síndrome específicamente se exacerban cuando el niño está ansioso, cuando está deprimido, cuando está bajo presión. Entonces es importante hacer todo el acompañamiento necesario al padre de familia, ojo, no solamente para que lo acepte y no estigmatice el niño, pero y además de todo para que no se dé golpes de pecho y diga, ¿por qué a mí? Tienen que entender de que cualquiera de nosotros está eh, dispuesto o ninguno de nosotros está exento más bien de tener un hijo, un familiar, un niño, un sobrino con el síndrome. Además que no es un síndrome tan severo como otros síndromes, como otros trastornos, es un síndrome bastante manejable, aunque es relativamente nuevo, por decir de alguna manera. Ok. Bueno, aquí creo que hay una preguntita, vamos a mirar. Doctor, Ujú. déjame ver. Dice, doctor, ¿por qué algunos bebés cuando tienen rabieta se golpean la cabeza con las manos o la pared? Bueno, te cuento, gracias Cindy por la pregunta, esos son heteroagresiones, bueno, o sea, son conductas que se dividen en dos, en dos partes. Están las heteroagresiones, que son las que van dirigidas al papá, a la mamá, al hermanito, y están las autoagresiones, que son a las que ella se refiere. Esto se produce porque de alguna manera el niño, primero, hay unos patrones de crianza al interior del hogar que son inadecuados. Es decir, algo está pasando, o son muy permisivos o son muy castigadores con el niño, y esto genera un conflicto en cuanto a la conducta del niño por la emisión de ciertas conductas. Obviamente el niño se frustra, existe una frustración del niño y lo que hace es que como es tan pequeño y no hay una expresión de las emociones de una manera más adecuada o más clara, pues opta por agredirse o pegarle a alguien más o tirar las cosas. Y de alguna manera no solamente está expresando las emociones y la frustración, sino que también está llamando la atención del papá. En estos casos es importante aprender a identificar qué función tiene la conducta que está emitiendo el niño. Se debe tener claro de que los niños emiten este tipo de conductas porque quieren algo, porque quieren evitar algo, porque no quieren hacer algo. Entonces se debe estar muy atento los papás y el terapeuta que tenga el niño deben sentarse a hacer un análisis funcional de la conducta
que le permita poder identificar el qué quiere hacer, qué quiere lograr con la conducta que está emitiendo. Algunas terapeutas o algunos métodos que pueden funcionar es la extinción o ignorar planificadamente la conducta que está emitiendo el niño. Esto va a producir de alguna manera un estallido de la conducta, es decir, la conducta se va a exacerbar o se va a subir un poco. Pero cuando el niño se da cuenta de que no logra lo que él quiere a través de esa conducta, él mismo la disminuye. Doc, una pregunta. ¿Existe algún estudio que demuestre que los bebés prematuros tienen o pueden sufrir de trastornos de la conducta? Bueno, ¿qué te puedo decir? Que yo haya leído, no mentiras. Sí, hay estudios que pueden llegar a sugerir esto. No en todos los casos se da. Depende también de la estimulación que tú le des. Los niños prematuros que son sobreestimulados tienen más probabilidades de poder desarrollar un trastorno del comportamiento o de la conducta, porque de alguna manera exacerbaron tanto esa estimulación, ¿sí? O la hicieron, lo estimularon tanto que llega un momento en que él desarrolla de pronto conductas que no están acordes con la edad cronológica que tiene en ese momento. Entonces Ok. sí los hay y obviamente no solamente bebés prematuros, sino niños que han nacido con ictericia, niños que han nacido con hipoxia neonatal, madres que han tenido problemas durante el embarazo, que vienen con antecedentes previos de consumo de alcohol, de sustancias, de violencia intrafamiliar, de depresión, de ansiedad, etc. Ok, Doc. Bueno, Bueno, Doc, pues no sé si de pronto alguien acá tenga alguna otra pregunta. Los leo. Aprovechen. La pregunta de Cindy estuvo muy chévere. Ahí se detuvo. Señorita, dime. Pues al parecer no. al parecer no tenemos preguntas. Yo veo que no tenemos preguntas. ¿Qué Bueno, me decías? no, que la pregunta de Cindy estuvo muy chévere. Nos lleva a otro punto bastante interesante. Claro. Sí, los trastornos pues, de conducta son bien interesantes. Obviamente hay que saberlos manejar en los niños, porque si no se saben manejar, terminan en otros trastornos más severos, en otras conductas más severas. Entonces sí es bien interesante la pregunta que ella hizo. Bueno, ya como para finalizar, Claro. pues decíamos que los niños que tienen síndrome de Tourette, pues la parte intelectual no se ve realmente, la parte intelectual no se ve realmente afectada. Decíamos que pues con un buen seguimiento, con un buen tratamiento, ellos logran mantenerse, pues de acuerdo a los niños de su edad se mantienen. Pero ¿qué pasa cuando los padres realmente son permisivos con esos niños y pues decíamos que pueden ser un poco rebeldes o que de pronto por saber que tienen un tipo de enfermedad le permiten tantas cosas y el niño, o sea, tiene actitudes diferentes o maneja el síndrome de una forma diferente? Bueno, como todo en esta vida, todo en exceso es malo. O sea, es malo cuando eres muy castigador y es malo cuando eres muy permisivo. Cuando los papás en este caso son muy permisivos, pues el niño de alguna manera aprende a que él puede llegar a obtener cosas emitiendo una conducta inadecuada e incluso mostrando o simulando conductas o pensamientos de minusvalía. Y pues obviamente si hay en curso un trastorno del comportamiento que es común que se desarrolle durante este síndrome, pues obviamente va a haber un componente de manipulación hacia los papás. Acuérdate que los niños con trastornos de conducta también manipulan. Los niños que no tienen trastornos de conducta también manipulan. No, Entonces, se cortó, ay, ¿con qué lo asociaron? se cortó, Dime, se cortó, o sea, se ¿qué me decís? detuvo, su imagen quedó detenida aquí y no escuchamos lo que estaba diciéndonos. Ok, que los niños
trastornos de conducta aprenden a manipular. Los niños que no tienen trastornos de conducta también aprenden a manipular. Y específicamente los niños con el síndrome, donde los papás son muy permisivos o les tienen lástima, porque ese es el problema, que los papás desarrollan un cierto componente de lástima o de compasión hacia su hijo, lo cual no se debe hacer. Es malo, porque de alguna manera lo que hacen es mal acostumbrarlos y no los preparan para la vida, no fortalecen la capacidad de afrontamiento, que es muy importante en estos casos. Y lo que hacen es que obviamente los niños desarrollan también una cierta cantidad de conductas, e incluso no he visto el primer caso, pero pues como todo en esta vida se puede dar, y hay casos de casos, hay niños que intentan obtener las cosas o acceder a ciertos beneficios por esta condición. Y no ocurre en todos los casos, aclaro, no ocurre en todos los casos, pero es bien importante lo que tú dices, porque los papás deben tener un equilibrio. No debe haber un papá castigador y no debe haber un papá permisivo. Ojo, es flexibilidad, no permisividad. Claro. Bueno, Doc, creo que podemos dar por finalizado. Nos encantó muchísimo la información. Muy claro todo. Sí, pues comentarle Gracias que a pues ustedes por la estamos invitación. organizando, comentarle a las personas que estamos organizando algo muy chévere para el Día de la Crianza Respetuosa, así que hay que estar muy pendientes a nuestras redes sociales. Ahí por aquí les tenemos un proyecto muy bonito y tienen que estar pendientes para que se conecten con nosotros y reciban toda la información. Así que conectados siempre. Bueno, Doc, muchas gracias, Bueno, que esté muy bien y esperemos gracias a ustedes por la invitación. encontrarnos en otra charla de esto de trastorno de comportamiento. Ya me agendaron para allá. Bueno, está bien. Mucho un gusto en realidad haber compartido con ustedes nuevamente. Los felicito por todo lo que hacen y además por el proyecto que tienen por ahí para estas fechas de noviembre. Yo también les comento que ayer lancé el primer taller de ansiedad en el confinamiento, de manejo a la ansiedad. Y bueno, cualquier cosa que necesiten ahí estoy para ustedes. Cuídense mucho. Listo, Igual, Doc. muchas gracias. Un placer. Feliz tarde, Feliz tarde, chaito. chao. Estén muy bien, cuídense mucho.